eso, que cuando usted escucha la voz de Dios, usted no sabe qué hacer. Usted no sabe si reír, si llorar, si correr, si danzar, si hablar lengua. El punto es que uno no se puede estar quieto. El punto es que uno no puede estar tranquilo. La voz de Dios es descomunal. Te amo, Jesús. Dios mío, yo recuerdo la primera vez que yo escuché la voz de Dios. Oye bien, yo sentí algo tan tremendo, y eso, gloria a Dios, que fue una revelación. Yo estaba en un propósito y estaba en esa esquinita, y de repente entran a la iglesia dos personajes vestidos de general, o yo no sé de qué. Lo que sé que se le veía que tenía mucho rango, tenían el pecho lleno de rango, y de repente me veo hablando con estos dos generales, o lo que sea, ahora que esos rangos que tenían. El punto es que yo recuerdo que uno le hablaba al otro, y yo entendía que uno tenía más autoridad que otro. El punto es que yo entendía que era el mismo Señor que andaba como cuando Abraham, gloria a Dios, que andaba uno representando a Dios y dos representando ángeles. Y cuando yo escuchaba que uno le hablaba lengua al otro y otro le hablaba lengua al otro, yo no te puedo explicar, pero yo entendía. Y lo más terrible, que todavía yo no había hablado en lengua, y cuando me hablaron a mí los dos, yo le respondí en lengua para atrás, gloria a Dios. Y esto aquí tembló, mi hermano. Y yo recuerdo que el ambiente esa noche estaba cargado, era algo terrible. Y cuando tuve la revelación que me levanté, yo recuerdo que todos esos días yo andé bajo una gloria. Todos esos días de ahí para allá, mi hermano, yo quería ya era que Cristo viniera, era porque yo sentía que me iba a ir con él, era de una vez, porque yo sentía que andaba en los aires, porque había hablado con alguien de autoridad. Cuando yo escuché esa voz que entró en mí, todo en mí cambió por completo, porque que cuando Dios habla, algo tremendo tiene que pasar. Y yo recuerdo, mis amados, la segunda vez que yo pude escuchar la voz del Señor. Esto es algo que, eso yo nunca me voy a olvidar de eso. Yo recuerdo que estaba durmiendo, luego que terminé de orar, pero sentía una inquietud de levantarme, y yo sentía como el Señor entraba a mi casa, y como la casa estaba extraña, la casa se sentía cargada. Yo te voy a decir algo, mi hermano, tú tienes que meditar bien antes de tu reprender. Cuando tú te metido con Dios, cuando tú estás buscando a Dios, piensa bien antes de tu reprender, porque hay veces que tú crees que lo que entraron a tu habitación fueron demonios, y posiblemente fueron ángeles. Es verdad que uno siente temor, pero eso es bíblico. Cuando un ángel se le presentaba a un hombre de Dios, tenía, y el ángel tenía que decirle: no temas, gloria a Dios. Y hay veces que tú sientes el ambiente extraño, y tú tienes que pensar bien, porque posiblemente Dios que está allá adentro contigo, gloria a Dios. Y en ese ambiente así cargado, yo escuchaba, gloria a Dios, como algo me decía que me levante, gloria a Dios. Me quería quedar ahí porque había terminado de orar, pero Dios no había terminado, porque yo me acosté sin escuchar nada, gloria a Dios. Solamente el Señor me había escuchado a mí, porque yo no había oído nada. Cuando me levanté, la palabra que escuché, mi hermano, fue algo tan terrible que hasta el sol de hoy todavía hay evidencia en mi casa, gloria a Dios, de lo que ocurrió esa noche. Porque cuando es la voz de Dios que escuchamos, no estamos escuchando cualquier palabra. Y me puse a meditar en la necesidad que tiene la iglesia de escuchar la voz de Dios. Y mientras investigaba acerca de esto, me encontré con algo mientras escudriñaba que usted tiene que entender. Hay veces que nosotros repetimos lo que le escuchamos a otro decir, y no nos detenemos
a escudriñar a ver si es así, pero dice la palabra. Por mucho tiempo yo tuve una mala interpretación de Hechos capítulo 12, versículos 21, 22 y 23. Por mucho tiempo pensaba que mientras Herodes hablaba y el pueblo le gritaba voz de Dios y no de hombre, pensaba por mucho tiempo que era que ellos no querían escuchar a Herodes sino a Dios hablando, y por eso pensé que cayó muerto porque Dios le dio la gloria a Dios. Pero mientras me investigaba, entendí que la cosa era más profunda de ahí y sentí temor terriblemente, porque ese espíritu que tenía Herodes en ese momento ha tomado a muchos evangelistas, muchos pastores, muchos hombres de Dios y muchas mujeres de Dios también. Gloria a Dios. Mientras escudriñaba, gloria a Dios, encontré un escrito, gloria a Dios, no sé cuánto han leído acerca de Flavio Josefo, aquel judío historiador que investigaba, gloria a Dios, y todas esas historias que nosotros encontramos en la escritura, la mayoría de ellas desglosa el significado de la misma. Gloria a Dios. Y yo encontré que lo que estaba ocurriendo ahí era algo más profundo y más diabólico de ahí. Gloria a Dios. Dice la palabra que Herodes estaba vestido resplandeciente, estaba vestido de sus ropas reales, y dice la palabra que le arengó. En pocas palabras le estaba dando un discurso vestido resplandeciente. Y ahí es cuando ellos dicen voz de Dios y no de hombre. Dicen que clamaron y gritaron. Clamar y gritar significa hablar en alta voz o vocear como lo entendemos nosotros. Lo que ellos estaban voceando era voz de Dios y no de hombre. Y dice la palabra que Herodes no le dio la gloria a Dios y los gusanos se lo comieron. Y Flavio Josefo dice que la vestimenta que él tenía reales eran una ropa tejida con plata, de tal manera que eran tan resplandecientes que cuando la luz del sol le daba, brillaba. Y como el pueblo en aquel día era más idólatra que el diablo, gloria a Dios, ellos pensaron que era un Dios que estaba hablando con ellos. Y ellos, dice Flavio Josefo, que ellos gritaron: el que está hablando no es un hombre sino Dios mismo, el que está hablando es un Dios que está hablando con nosotros. Y dice la palabra, gloria a Dios, o más bien Flavio Josefo, que él, en vez de reprenderlo a ellos o ignorar lo que estaban diciendo y decir como dijo Pedro cuando Cornelio lo adoró, que Pedro le dijo: no me adore a mí, que soy un hombre igual que tú, adora a Dios. Dice Flavio que en vez de rechazar esa adoración o esa adulación, se creció y se creció, él se creyó verdaderamente un Dios, y le dijo: he aquí el Dios de ustedes. Y dice la palabra que entonces, o más bien Flavio, dice que dio un búho en su cabeza, que antes era su mensajero, pero que entonces ese búho inmediatamente vino a él. Todo el pueblo entendió lo que significaba. Inmediatamente, gloria a Dios, le dio algo, gloria a Jesús, que se me olvidó el nombre porque lo investigué, que todos sus intestinos se llenaron de lombrices, de gusanos, y por eso dice la palabra que murió comido por los gusanos, porque no le dio la gloria a Dios y no reprendió a aquel pueblo. Gloria a Dios. Y hay mucha gente que después de la primera vez que Dios lo ha utilizado, ya ellos creen que ellos mismos no necesitan ni siquiera buscar la voz de Dios, sino que ellos hablan con la gente como que si fuera Dios que estuviera hablando, y son gente que así como Herodes, Dios también lo va a bochar. Gloria a Dios. Por eso usted tiene que gritar bien y escudriñar lo que usted escucha. Usted tiene que escudriñar la profecía que le dan. Usted tiene que escudriñar, porque hay una masa, un montón de charlatanes hablando como que si fuera Dios que está hablando, pero no hay nadie que está hablando ahí, nada más y nada menos que un espíritu de mentira o su propio ego. Y como mucha gente le lanzan, ellos ya se han creído que no necesitan Dios, porque ya hay Dios que está hablando. Hay gente que cuando te dicen, Dios te dice: yo soy aquel y lo otro, y yo soy tu Dios, y sigue así, y lo otro, y comienzan hablando como que si
fuera Dios hablando a través de ellos. Y cuando ven que la gente se les sacuden, siguen hablando como que sí es Dios. Y lo peor del caso es que mucha gente de la iglesia, muchos hombres y muchas mujeres, dicen que se les sacuden como que si fuera Dios que está hablando de verdad. Y usted sabe bien que la palabra que usted necesita no es esa. Usted sabe bien que aunque la palabra que le está dando ese profeta dulce, usted sabe que usted necesita una palabra amarga. Por eso el tema, la voz de Dios a veces dulce, pero a veces amarga. Y hay gente que necesita aquella voz que le amargue, pero que lo sane. Porque la mayoría de remedios son amargos, pero te sanan. La mayoría de antídotos son amargos, son malos de tomar, malos de digerir, pero son los que nos sanan. Hay gente que está escuchando una voz dulce saliendo del hombre, pero tú lo que necesitas es la voz de Dios. Y la voz de Dios